Señor Alejandro Navarro Torres, Presidente Corporación Educacional Masónica de Concepción. Señor Carlos Benedetti Reimann, Secretario Regional Ministerial de Educación. Señora Sofía Valenzuela Ávila, Secretaria Regional Ministerial de Ciencia. Señor Rodrigo Lillo Astorga, Gran Secretario de la Gran Logia de Chile, representante del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, señor Sebastián Hans Pérez. Señor Mario Parada Araya, representante del señor Carlos Soto Concha, soberano Gran Comendador. Señor Rodolfo Agurto Soto, Gran Guarda Templo de la Gran Logia de Chile. Señor Guido Girardi Lavín, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. Señores alcaldes de la comuna de Concepción, señor Álvaro Ortiz Vera. Y de Chiguayante, señor José Antonio Rivas Villalobos. Señor Johann Schweitzer Delanoy, gran delegado jurisdiccional del Gran Maestro para Concepción. Señor Héctor Palavecino Vigan, gran delegado jurisdiccional del Gran Maestro para Concepción Sur. Miembros del Honorable Directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Gerente General, Subgerente de Educación y Subgerente de Administración y Finanzas de la Corporación. Representantes de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad. Señores Presidentes de Corporaciones Educacionales Masónicas del país. Distinguidas autoridades masónicas nacionales y regionales. Socios de la corporación, rectores de nuestros colegios corporativos, directiva del Sindicato de Trabajadores, directiva de los centros de alumnos y centros de padres y apoderados, profesores, funcionarios, padres y apoderados, alumnos y exalumnos, representantes de la Asociación Nacional de Corporaciones Educacionales Masónicas, representantes del mundo educacional que hoy nos acompañan, señoras y señores. Muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la ceremonia de inauguración del año escolar 2024 de la Corporación Educacional Masónica de Concepción y sus establecimientos educacionales. Colegio Concepción, Colegio Concepción San Pedro, Colegio Técnico Profesional Los Acacios, Colegio Concepción Chiguayante, Colegio Bicentenario de Excelencia Fraternidad y Colegio Alonso de Ercilla. Antes de comenzar, informamos a ustedes que en caso de emergencia, las vías de escape están debidamente señaladas y en todo instante de la ceremonia habrá funcionarios del Colegio Concepción Chiguayante a cargo de ellas para dirigirlos a las zonas de seguridad. También rogamos apagar sus equipos telefónicos o en su defecto dejarlos en modo silencio para no interrumpir esta ceremonia. El director de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, en su propósito de generar espacios de integración entre sus colegios y vincularse con aquellas instituciones relacionadas con el ámbito de la educación y naturalmente con los profesionales que la lideran, desde el año 2014 realiza una ceremonia de inauguración de año escolar de nivel corporativo con el objetivo de pensar, reflexionar y trazar líneas de trabajo para un año lectivo regular. El presente año, nuestra corporación celebra 7 décadas de trayectoria, marcadas por un legado educativo arraigado en los valores y principios de la orden masónica. Este hito representa no solo el paso del tiempo, sino el firme compromiso con la calidad en la formación y educación de un proyecto educativo sin fines de lucro. Esta ceremonia de inicio de año escolar 2024 marca el comienzo de una serie de actividades tanto educativas, deportivas, artísticas e institucionales organizadas para nuestra querida comunidad, en el marco de la celebración de los 70 años de historia de la institución.
Comenzaremos esta celebración entonando el himno nacional, dirigido por el profesor de Artes Musicales, señor Mauricio Santos Mazzini. Los invitamos a ponerse de pie. A continuación, invitamos a este escenario al señor Alejandro Navarro Torres, presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, quien entregará unas palabras iniciales a nombre de la institución. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, en función del tiempo, me quiero adherir a todos los vocativos leídos recientemente por la maestra de ceremonia. Muchas gracias. A nombre del directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, le brindo a todos la más cordial y fraternal bienvenida a todos los que nos acompañan en este acto de inicio del año escolar 2024. Esta instancia que hoy nos reúne constituye una de las tradiciones que la Corporación ha consolidado con el objetivo de vincularse con referentes de la educación, de la innovación y del liderazgo. Y al mismo tiempo entendiendo que al ser una organización que declara en su visión el objetivo de ser una institución líder en la formación de personas con visión de futuro, es nuestra obligación abrir estos espacios de reflexión
que apunten a enriquecer el debate en nuestra región y especialmente en nuestra comunidad educativa. Por tal motivo es un honor recibir al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, don Guido Girard Lavín. De formación médico cirujano, él se ha destacado por ser y tener una extensa trayectoria en el mundo público, siendo diputado aproximadamente por 12 años y senador por 16 años. Además, en espacio de representación donde lideró iniciativas pioneras a nivel mundial como la Ley del Etiquetado de Alimentos y la Ley de Neuroderechos. Así también la creación de instancias tan valiosas para el debate nacional como el Congreso del Futuro, que cada año trae a Chile referentes científicos de clase mundial para exponer sobre temas que debemos conocer para tener una idea de lo que nos depara como sociedad en los próximos años. En conversación con nuestro amigo, estamos haciendo trámites a ver si traemos el Congreso del Futuro a Concepción y a Coenco principalmente. Desde ya le queremos agradecer por aceptar esta invitación de la corporación para hablar del interesante tema Educación en la era digital, innovando en el presente, construyendo futuro. La ceremonia que nos convoca, además, tiene un especial simbolismo para nuestra Corporación Educacional Masónica de Concepción, ya que es el punto de partida del intenso programa de actividades culturales, artísticas y deportivas, con las que Coenco celebra sus 70 años al servicio de la educación humanista y laica que se llevará a cabo en el tercer trimestre. Nuestro objetivo es que este 70º aniversario sea una celebración en la que participen todos quienes forman parte de esta institución. Además, con los 6 colegios que tienen aproximadamente 7.000 estudiantes, 700 funcionarios, entre padres, madres y apoderados aproximadamente 14.000, socios aproximadamente 320 y exalumnos aproximadamente 25.000. O sea, estamos hablando de la familia Coenco aproximadamente sobre 50.000 personas. El foco de esta celebración y de este aniversario son los estudiantes. Por ello se elaboró un programa que considera, entre otras actividades, concursos de debate, declamación, encuentro de jóvenes líderes, festival de bandas, galas folclóricas, horas de teatro, encuentros corales, además de campeonatos deportivos. En definitiva, por medio de las actividades artísticas, educacionales y deportivas, buscamos en ello la integración de los 6 colegios corporativos para así poder ir trabajando juntos en la construcción de una comunidad que es la gran familia Coenco. Cabe mencionar también que todos nuestros procesos educativos se enmarcan dentro de este modelo educativo institucional, que tiene una mirada holística donde todas las formas de enseñanza son válidas para lograr el objetivo de alcanzar aprendizaje significativo en ellos. De esta forma, queremos dar realce a nuestra rica historia que tiene un punto de partida. En el año 1954, cuando integrantes de la masonería penquista, en una tremenda voluntad y visión, forman desde cero el primer Colegio Concepción, proporcionando así a las familias pesquistas
una alternativa de educación laica y que además incorpora los principios y postulados de la orden masónica. En la actualidad, como directorio, buscamos mantener ese mismo espíritu que inspiró a nuestros socios fundadores y poder así entregar nuestro mejor esfuerzo, experiencia y tiempo formando jóvenes en forma voluntaria y sin buscar otra cosa a cambio que aportar en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. En este sentido, se está terminando la actualización de nuestro nuevo plan estratégico, que será la hoja de ruta en el corto y mediano plazo. Precisamente esta capacidad de detenernos a pensar el futuro, soñar cómo nos imaginamos a la corporación y a los colegios en un par de años más, ha sido una de las claves del éxito organizacional a lo largo de estos años. Por lo tanto, a nombre de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, agradecemos la asistencia a todos quienes nos acompañan en esta ceremonia y damos por inaugurado este año escolar 2024. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Alejandro Navarro Torres, presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. A continuación, el estudiante del Colegio Concepción Chiguayante, Javier Olleda Vega, nos deleitará con un mix en arpa de zambas argentinas, Samba para olvidar y Memorias santiagueñas, y un mix de Violeta Parra, Gracias a la vida, Volver a los 17 y La jardinera.
Para la Corporación Educacional Masónica es relevante la implementación de procesos educativos de calidad, basados en los principios del humanismo y el laicismo, para fomentar el desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes. Hacia acá se orientarán nuestras nuevas definiciones estratégicas, de acuerdo a las necesidades de una sociedad globalizada y cambiante en la cual estamos insertos. En este escenario se enmarca la presencia del señor Guido Girardi Lavín, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. Nuestro invitado también se desempeñó como senador de la República de Chile en 2 periodos consecutivos, desde el 2006 hasta el 2021. Durante el primer periodo fue elegido presidente del Senado y luego vicepresidente. Anteriormente había sido diputado entre los años 1994 y 2006, siendo en 2 oportunidades la primera mayoría nacional. Junto a las universidades chilenas y la Academia de Ciencias, fundó Congreso Futuro, el evento de intercambio de ideas y pensamiento más importante de Latinoamérica. Autor de la conocida Ley de los Sellos Negros, Ley de Etiquetados de Alimentos, que se está implementando en más de 30 países del mundo. También, junto al neurocientífico y director del proyecto BRAIN, Rafael Yuste, y otros expertos, fue autor de la primera ley de reforma constitucional en el mundo, que establece un nuevo derecho humano, los neuroderechos. Médico de profesión y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, fue juez sanitario entre los años 1991 y 1992, encargado de los temas medioambientales y de salud. A continuación, dejamos con ustedes al señor Guido Girardi Lavín, quien dictará la conferencia Educación en la Era Digital, innovando el presente, construyendo el futuro. Bueno, primero decirles que para mí es un privilegio estar acá, saludar a las estudiantes, a los estudiantes, agradecerles a la corporación, a Alejandro, a todo el equipo, a los directivos, directivas, porque creo que tenemos un desafío que es apasionante, que tal vez cuesta entender la magnitud de los procesos que estamos viviendo, y creo que nosotros, los que estamos acá, vamos a vivir experiencias que ningún ancestro nuestro vivió en el pasado. Y habrá oportunidades gigantescas, pero también
como todas las cosas, las oportunidades gigantescas siempre vienen aparejadas a riesgos, en este caso existenciales gigantescos. Y por lo tanto, no se trata acá de decir, mira, no vamos a progresar en esta nueva civilización, sino cómo tomamos las oportunidades que se abren y ya minoramos los riesgos existenciales. Y lo primero que me gustaría decir que nunca, nadie en el pasado vivió los cambios que nosotros vamos a vivir. ¿Y por qué es tan importante esto desde la lógica de la educación? Porque creo que también esta corporación tiene un privilegio de poder adecuar su educación a esta nueva era. Todos los que estamos acá, es algo que yo siempre me repito a mí mismo, somos parte de una era que está terminando, la segunda revolución industrial, el siglo XIX y XX, que fueron una época maravillosa de transformación y de cambio. Claro, hubo 2 guerras mundiales, pero recuerden, no habían democracia en el siglo XIX y XX, se gestaron las democracias, los derechos humanos, la mortalidad infantil era gigantesca, la mortalidad materna era gigantesca, no habían antibióticos. Tú te pinchabas con la hoja, una espina, una rosa y te morías de septicemia. Y la expectativa de vida en 1900 en Chile era de 40 años, en 1950 era de 50 años. Hoy día, a finales del siglo XX, estábamos viviendo ya cerca de 80, 82 años para algunos. Es decir, el mundo cambió. Esa era maravillosa fue construida por un modelo educacional, por un modelo universitario, por un modelo político, por un chasis institucional, pero fue para esa era. La política, los parlamentos, la democracia, el concepto de Estado, el diseño educacional generó justamente las condiciones para ese desarrollo. Pero esa era se está extinguiendo. La educación tenía que formar personas para vivir en un mundo, por ejemplo, en que se esperaba que esa persona ingresara a un empleo y transcurriera toda la vida en ese empleo y se jubilara, ojalá, en ese mismo lugar. Ese mundo ya no existe. Lo que vamos a vivir nosotros, lo que van a vivir ustedes, estudiantes, estudiantas, es un mundo donde no solamente van a tener muchos empleos, van a tener varias carreras y van a vivir varios mundos. Yo nací en un mundo, en una civilización y voy a morir en otra. Ustedes van a vivir varias civilizaciones. Y por lo tanto, el desafío de la educación hoy día es gigantesco. Tan gigantesco como tuvieron nuestros antecesores que tuvieron la visión para construir una educación para la segunda revolución industrial. Y acá tenemos nosotros el desafío para entender que esta nueva civilización, que la civilización digital, requiere la misma visión, la misma capacidad, talento que tuvieron nuestros ancestros cuando crearon la educación, los sistemas de salud, los sistemas de previsión, el diseño institucional. El problema es que esta civilización nueva tiene otras características. Cuando yo hablo, podría decir un ejemplo. Cuando yo digo pasó un segundo, sí pasó un segundo. En la era analógica un segundo no es nada. Piensen que en la era digital, en la era que ya estamos viviendo, un segundo son trillones de procesos. La humanidad toda puede cambiar en un segundo. En un segundo se producen trillones de procesos en materia económica. Por ejemplo, las decisiones de las bolsas que manejan la economía se toman en millonésimas de segundo. Y en una millonésima de segundo podría cambiar la economía del planeta. Cuando se formó el universo, y había pasado un segundo, casi todo lo que conocemos del universo ya existía. Para que tengamos la dimensión de esta nueva era, donde el tiempo se hace infinito y donde la capacidad de cómputo va a ser cada vez más poderosa. Y eso hizo que el espacio desapareciera. Yo podría estar hoy día conectado con China, con Francia, a través de Zoom, y por lo tanto estamos viviendo otra era. Cuando yo pienso, cuando hablo con ustedes, hablo 120 metros por segundo. Esa es la velocidad más o menos promedio del cerebro, de los impulsos que transcurren por las neuronas. Cuando ustedes hablan a través de estos aparatos son 300 millones de metros por segundo. Hay una fractura. Y esto está cambiando toda nuestra realidad. Está cambiando nuestras relaciones, está cambiando nuestras vidas, está cambiando la economía, está cambiando nuestras interacciones. Entonces, yo lo que me quiero referir es más bien a generar una advertencia, una provocación, no respecto si tenemos que usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está en nuestros cuerpos, es parte de nuestra prótesis, es parte de nuestras vidas. Sin ella no podríamos vivir.
No habría alimentación, no habría transporte, no habría humanidad sin la inteligencia artificial. Es una tremenda oportunidad, pero esta oportunidad trae aparejados riesgos existenciales que si no somos capaces de verlo, evidentemente nos van a someter a un problema gigantesco. Entonces, esta provocación es para decir, mire, no nos vamos a centrar en la oportunidad gigantesca porque las vivimos todos los días, más bien centrarnos en las advertencias de aquellas cosas que la educación, que las regulaciones, que la sociedad tiene que hacerse cargo para poder primero verlas, entenderlas y luego intentar atenuarlas. Yo siempre digo, esto es como mirar el mar. Yo veo la primera ola, pero vienen muchas olas detrás. Si yo no veo las olas, estas olas pueden ser un tsunami, que me van a arrasar. En cambio, si yo las veo, puedo surfear esta ola, puedo tener una capacidad de adaptación o tomar oportunidades. El problema es que yo creo que hoy día ni siquiera estamos viendo la primera ola. Y vienen muchas olas. Hay muchos futuros posibles, hay peores, mejores. Hay muchos futuros en paralelo hoy día, en la vida de cada uno de nosotros. Cada cosa que ustedes hacen desvía el futuro hacia otra parte. Y podemos tener peores futuros o mejores futuros. Y lo que hace el Congreso Futuro es mirar las olas que vienen y tratar de construir los mejores futuros. Ahora, ¿por qué el Congreso Futuro? Primero porque cuando a mí me tocó ser presidente del Senado tenía la convicción de que no teníamos la capacidad intelectual en la política, que el mundo intelectual había abandonado la política. En la generación, cuando yo era niño, todos los intelectuales eran militantes de partidos, están en los parlamentos, y a mí me toca ver hoy día, lamentablemente, y no estoy cuestionando eso porque creo que las causas existen, para la mayoría de los intelectuales y las capacidades pensantes de la sociedad mundial, no solo de Chile, estar en política hoy día es un demérito. Y la gente se alejó de la política. Y dejó al chasis institucional que se supone que tiene que pensar la sociedad sin condiciones de pensamiento. Y además la era digital mató la paciencia, que se transformó en un accidente en la historia de la humanidad. Nadie tiene tiempo para pensar. Yo tengo amigos ministras, amigas ministras, y les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes para pensar? Al ministro de Hacienda, nada, ninguno, ni siquiera tengo tiempo para ir al baño. Entonces no hay pensamiento, en el Estado no están las capacidades para pensar. Nosotros dijimos algo simple, dijimos, bueno, ¿dónde están las capacidades para pensar y quién tiene tiempo? Bueno, las universidades, los centros de pensamiento. Bueno, tenemos que aliarnos con ellos. El problema es que los centros de pensamiento hoy día tampoco se dedican a pensar. Pero tenemos que hacer que se dediquen a pensar. Los que han sido rectores de universidad, ahí veo a un ex rector de la Universidad de Santa María, estará de acuerdo conmigo, que se dedican a validarse y se acreditan haciendo paper, que se publican, pero que no tienen nada que ver con su país, con sus desafíos. El problema no es de ellos, el problema es el modelo de acreditación. Y además, para la docencia, que está muy bien, pero ¿en función de qué? ¿Una docencia para qué sociedad, para qué país? ¿Cuál es el proyecto país de Chile? Tenemos oportunidades gigantescas, podríamos salvar el planeta. Tenemos los mayores recursos de energía solar y eólica. ¿Lo vamos a lograr? No, no lo vamos a hacer. Porque el Estado y nuestra capacidad pensante no está diseñada para eso. Si no tenemos una visión común compartida del futuro, incluso con la derecha, para mí que soy una persona de centro izquierda, no va a haber futuro. Porque vivimos en un tiempo de tormenta. Entonces, por eso, lo que hicimos fue invitar a todas las universidades públicas y privadas, a la Academia de Ciencias, y a todos los actores dijimos, construyamos un espacio común de pensamiento. Aliémonos, tengamos consenso, construyamos encuentros en un mundo que además cada vez va a estar más polarizado. Y empezamos a hacer el Congreso Futuro, que ustedes ven ahí, empezamos a invitar a 100 de los principales intelectuales más relevantes del planeta. Nosotros hacemos todo gratis, somos un bien público, no cobramos, no le pagamos fee, no le pagamos dinero a los científicos que vienen, a más de 30 premios Nobel que han venido, de los más grandes intelectuales como Yuval Harari, que cobra 150 millones de pesos por venir, a nosotros viene gratis, porque somos un bien público, porque somos un espacio de encuentro, porque no hay derecho a autor. Ustedes pueden bajar cualquiera de las 1000 charlas que hay ahí y son gratuitas, pero además es un espacio de encuentro para pensar. Entonces tenemos cerca de 20 comisiones de salud del futuro, educación del futuro, de minería verde, de territorios del futuro, inteligencia artificial, que están constituidas por todas las universidades, que trabajan gratis.
académicos y académicas, que tal vez una hora de consultoría de ellas vale recursos gigantescos, trabajan gratis. Y así hemos hecho iniciativas como la ley de etiquetado, que ustedes ven que Chile es un modelo mundial, porque la obesidad es la mayor pandemia que sufre la humanidad. La mitad de la humanidad va a ser obesa en el 2040, es el mayor desastre, mata más que el COVID, pero no nos damos cuenta, porque al mismo tiempo es un gran negocio para las empresas que producen comida basura y para las farmacéuticas, que generan paliativos porque te dan un hipoglicemiante, te dan un hipotensor, no te cura la enfermedad. Tú sigues siendo hipertenso con presión normal porque estás tomando medicamentos, si dejas de tomarla vuelves a ser hipertenso y por lo tanto nosotros tenemos que cambiar esa realidad. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en este tiempo? ¿Por qué la necesidad de encuentro? Porque vivimos una tormenta perfecta. Porque una parte de la humanidad perdió la confianza en la democracia. ¿Por qué perdió la confianza en la democracia? Vaya que vayan ustedes a cualquier barrio más pobre de esta región o cualquier otra y se van a dar cuenta que la democracia para muchos seres humanos en el mundo no resolvió sus problemas de dignidad, de salud, de educación, de vivir en un barrio digno, de seguridad. Y esa gente recela la democracia y bueno, la democracia parece que es un club para algunos, pero no nos resolvió el problema y por lo tanto la democracia está débil, se hizo irrelevante. Por eso que la democracia tiene que tener compromiso social, porque si no hay democracia, además ganan los poderosos. Pero en el vacío y la debilidad de la democracia surgen los autoritarismos también. Pero tenemos además en esta era, fíjense, amenazas de extinción masiva por el cambio climático. Tenemos amenazas que tienen que ver con cambios culturales, las migraciones. Traen cosas positivas, pero traen cambios culturales, traen también nuevos, importan nuevas prácticas, por ejemplo en materia de delincuencia. En Chile no había sicariato, no habían secuestros, seguramente van a empezar a ver, porque son culturas delictivas distintas. Tenemos una pandemia de narcotráfico, Chile no era parte del, pero hoy día sí. Tenemos el narcotráfico, tenemos poderes de narcotráfico que tienen capacidad de fuego y de inteligencia equivalente a la del Estado. Y además tenemos una era, que yo creo que es lo más complejo, donde el chasis institucional, la política, la izquierda y la derecha, los parlamentos no entienden el mundo que viene. Y ese mundo se está desenvolviendo fuera del alcance de las instituciones y genera incertidumbre. Y la incertidumbre, que yo creo que es uno de los sentimientos más profundos de esta era, trae depresión, trae una cierta incapacidad o cierta frustración respecto y temor al futuro. Y por lo tanto ese es el escenario. Por eso que para nosotros construir espacios de encuentro, porque cuando uno está en tormenta y cada uno rema para su lado, bueno, ese barco no va a llegar a puerto. Y Chile tiene que llegar a puerto y la humanidad tiene que llegar a puerto. Por lo tanto este es un desafío global. Lo que yo les digo está ocurriendo en todas partes. Y entonces, ¿por qué me parece apasionante lo que está pasando con la tecnología y la inteligencia artificial? Primero porque yo creo que lo que está ocurriendo hoy día nunca ocurrió en el pasado. Y por eso yo les pongo el cerebro de un primer ancestro, 7 millones de años, que fue el primer ancestro que se puso de pie, que fue un bípedo, que fue descubierto por un amigo mío, Premio Nacional de Francia, que se llama Michel Brunet. Tenía 350 centímetros cúbicos cerebro. Tenía un cerebro para la jungla, para los árboles. Su mundo eran los árboles, un mundo reducido. Necesitaba ese cerebro para sobrevivir ahí. Pero se puso de pie, liberó las manos, y la liberación de la mano ha sido el cambio tal vez más potente que permitió e inició la aventura a lo que somos nosotros hoy día, de los homínidos. Muchos dicen, lo dice Michel Brunet, que liberamos las manos porque los monos eran muy copiones y ese mono que se puso de pie era más exitoso sexualmente con las monas y todos los demás y las demás lo empezaron a imitar. Nosotros siempre estamos imitando y siendo evaluados por los otros. Y empezó esta aventura. Ese mono tuvo capacidad de tomar cosas, de fabricar pequeños instrumentos, hizo crecer su cerebro. Y llegó Homo habilis, que ya tenía 500 centímetros. Homo habilis hizo las primeras piedras bifásicas, las hachas, empezó a comer carne, creció su cerebro. Y vino Homo erectus. Homo erectus es el gran explorador. Conquistó todo África, Homo erectus. Salió de África, dio origen a homínidos que estuvieron en Euroasia, que estuvieron en Europa, en Asia, donde están los neandertales y otros,
y tenía ya un cerebro 1000 centímetros, porque ese cerebro era para toda África. Y él, sin darse cuenta, empezó a manejar el fuego permitió la mielinización del cerebro, que fue muy importante porque la médula, al ser cocinada, permitía aportar ácidos grasos esenciales, y creció el cerebro de 1000 centímetros a más o menos lo que tenemos nosotros, ya un cerebro más potente de cerca de 2000 centímetros cúbicos. Y llegó Homo sapiens, que ya tenía un cerebro para todo el planeta Tierra. ¿Por qué es interesante esto? Porque yo digo, bueno, ese proceso duró millones de años, 7 millones de años. Y el problema y el punto es que la tecnología, esta inteligencia artificial, está cambiando nuestro cerebro a la velocidad de la luz. Es decir, lo que estamos viviendo nosotros es un proceso evolutivo, pero no de millones de años, sino que en décadas estamos teniendo ya cambios en nuestros microcircuitos neuronales, que ya la neurociencia lo ha ido evidenciando. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que estamos siendo testigos nosotros de nuestro cambio evolutivo. Nosotros podemos estar viviendo el mismo proceso que vivió Homo habilis cuando pasó Homo erectus, Homo erectus cuando pasó Homo sapiens. Nadie dice que Homo sapiens va a ser el último estadio de la evolución. Entonces lo que podemos estar viviendo es que estamos en la antesala de un poshumano, el continuador nuestro, con otro cerebro, porque si la vida tuviera que continuar en el universo, como ya plantean algunos, nuestro cerebro no sirve para eso. Como el cerebro Homo habilis no servía para toda la Tierra, como el cerebro de nuestro antecesor, de Tumain, no servía para toda África. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia que no tuvo Homo erectus ni Homo habilis, que hoy día hay una especie, la nuestra, que podría tomar la decisión de quedarse como humano. Por eso cuando nosotros hicimos esta ley de neuroderecho dijimos que es un nuevo derecho humano, es la defensa del humanismo, es la defensa del humano, es la defensa de Homo sapiens. Porque puede que Homo sapiens, nadie dice, pueda continuar otro camino. Y nosotros tenemos la posibilidad hoy día de tomar esa decisión. Y un poco el desafío, por lo tanto, solo para decirles que es de una envergadura ética gigantesca. Luego, también me gustaría poner esto en otra dimensión. Hoy día estamos viviendo una evolución distinta. Hasta ahora, todos los que estamos acá somos producto de la evolución natural. Nuestros ancestros, ¿quiénes fueron? Pequeñas bacterias. Oye, cuidado, las bacterias son nuestros padres y madres. ¿Y sabe? Si yo le dijera a ustedes que tienen más bacterias que células propias en su cuerpo, que son más bacterianos que seres humanos, que el 40% de sus moléculas de dopamina, noradrenalina no son producidas por ustedes, sino por sus bacterias, que están indisolublemente ligadas a nosotros, bueno, las bacterias, nosotros somos hijos de esas bacterias, 3.800 millones de años, y la evolución fue modelando la vida. La belleza fue modelando la vida. ¿Por qué las flores son bellas? Porque atraen al insecto que las poliniza. O sea, la belleza fue fundamental en el desarrollo de la vida. Fue modelando, fue tallándonos. Pero eso duró miles de millones de años. Hoy día con CRISPR-Cas9 yo puedo hacer aquello que demoró miles de millones de años, puedo tener un bisturí quirúrgico genético que lo puedo cambiar en segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos empezando a vivir una evolución a escala tecnológica. Cuando yo puedo cambiar los genes de todos los seres vivos y hacer genes artificiales, puedo hacer lo que la evolución natural hizo en miles de millones de años, lo puedo hacer en segundos. Y por lo tanto, somos dioses. Somos dioses, tenemos el poder de Dios. Entonces, también eso nos implica una responsabilidad ética para con los seres humanos y para con el resto de los seres vivos. Bueno, un poco eso son estos avances gigantescos que hemos tenido. Ahora, si entramos al desafío de la inteligencia artificial, ¿cuál es la diferencia, si ustedes quieren así en términos gruesos, un poco más didáctica, entre la segunda revolución industrial y esta nueva era? Una muy simple, el poder. ¿Cuál era el poder de la segunda revolución industrial? ¿Cuál era el poder del siglo XX? ¿Qué es lo que te permitía a ti ser dueño del mundo? El control del petróleo. Era la civilización del petróleo. Y la geopolítica del siglo XX fueron las guerras para apropiarse del petróleo, entre otras cosas. El petróleo era lo que alimentó esa civilización maravillosa. Nos dejó secuelas, nos dejó una deuda entrópica de
contaminación de dióxido de carbono que nos está amenazando, pero sin petróleo no hubiera habido estos avances de la humanidad. Pero hoy día ya no es el petróleo. ¿Y cuál es el petróleo de este tiempo? ¿Cuál es el combustible que mueve esta nueva era? Ah, miren, el combustible que mueve esta nueva era, el combustible de la inteligencia artificial son los datos. ¿Y por qué es interesante eso? Porque toda la economía, entonces, hoy día, la disputa entre China y Estados Unidos, la disputa del planeta, lo que va a hacer que hayan ganadores y perdedores son quienes controlan los datos y desarrollan la inteligencia artificial más potente, que es una tecnología gigantesca. Yo a veces me maravillo de lo que nuestros cerebros han logrado hacer. Y por lo tanto, si no entendemos lo que pasa con esta nueva economía, vamos a quedar fuera. Y van a haber ganadores, muy pocos, y muchos perdedores. Pero ¿qué tiene de interesante la economía de los datos? Que el campo de batalla hoy día, que antes eran los pozos petroleros, era Irak, eran los lugares donde había petróleo, hoy día son los cerebros de los seres humanos. Los nuevos campos de batalla en disputa son por su cerebro, por nuestro cerebro, porque de ahí se extraen los datos. Pero ¿cuál es la condición para que uno pueda entrar al cerebro de una persona? La atención. Y fíjense, la atención tiene dos características: frágil, dura 9 segundos en un joven y cerca de 11 segundos en un adulto. Es el recurso económico más escaso hoy día, porque está permanentemente hackeado y disputado, pero además la atención es un mecanismo evolutivo. La tienen los insectos, la tienen los peces, son herencia. ¿Y la atención para qué sirve? Para sobrevivir. Porque la atención tiene que ver con aquellos elementos que eran escasos en el pasado, que hoy día están en abundancia, pero nuestro cerebro no se da cuenta, que eran escasos en el pasado. Si yo no sentía crujir la hoja, hace 200.000 años podía ser la muerte o la vida. Podía ser un predador y por lo tanto mi cerebro libera dopamina para la información, para estar conectado. Y eso hace que estemos permanentemente hoy día buscando la información porque estamos inundados de información, pero nuestro cerebro no sabe que es escasa. Liberamos dopamina para reproducirnos, porque no habían parejas sexuales, encontrarse con otro niño era muy infrecuente, pero hoy día está lleno de oportunidades. Liberamos dopamina para comer grasa y azúcar, porque no existían. Encontrarse con una fruta madura era un azar, era una fiesta, pero hoy día estamos llenos de sal y azúcar. Liberamos dopamina, somos adictos a la sal y azúcar, al estatus. El que tenía estatus se reproducía más, comía más. Estatus, ¿qué quiere decir hoy día? Los me gusta, los retweets, la valoración que los otros hacen de mí. Estoy permanentemente buscando el retweet, el me gusta, y si no hay retweet y me gusta, no tengo dopamina y me deprimo. Entonces, la economía de la atención, lo más importante que tenemos que entender es que se activa la atención con los contenidos más miserables de los seres humanos. Se activa con el miedo, se activa con la violencia, con la agresión, con lo conspirativo, con lo falso. Ahora, el miedo es un mecanismo de sobrevivencia, sirvió en el pasado. Porque si venía el león a comerme y yo me ponía a reflexionar, a mirar la estrella, me iba a comer. El miedo está hecho para actuar, está para escapar, para atacar o para huir. Pero cuando hay miedo, no hay pensamiento, hay reacción. ¿Y qué pasa cuando la sociedad permanentemente nos tiene metido en el miedo? Cuando yo veo el canal de televisión, crimen, 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 vivimos con nuestro cerebro lleno de noradrenalina, de cortisol, de dopamina, de epinefrina en la estructura del miedo, no pensante. Somos como no pensantes. Yo le decía ayer en una cena a los miembros del directorio, miren lo que pasó con los panamericanos. Los canales dejaron de mostrar crimen, 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 mostraron belleza, deporte, y los cerebros se pacificaron. La gente salió de sus casas sin miedo, fue a los estadios, fue feliz. Entonces, cuidado, que el miedo es el más destilado de los atractores de la atención y se está usando como recurso económico, el miedo, la violencia, la falsedad. El problema es que en las redes sociales, a diferencia del mundo analógico, no hay certificación de veracidad. En el mundo analógico está la prensa, está la ciencia, que si yo digo la Tierra es plana, no, ese contenido queda afuera. Pero si yo en las redes sociales digo la Tierra es plana, se dispara. Desplaza los contenidos positivos y verdaderos, porque un contenido falso fluye de 6 a 10 veces más
en las redes sociales. El negocio en las redes sociales es lo peor del humano. Lo mejor del humano, lo verdadero, lo bueno, lo pacífico, lo positivo, está desplazado. Y por lo tanto, tenemos que el ecosistema digital pasa eso. Al no haber certificación de veracidad, tenemos una regresión, porque estamos llenos de falsedad. El modelo de convivencia es un modelo de convivencia distópico. Piense que ya estamos pasando 8 horas promedio en las pantallas, 45% del tiempo despierto, pero en un modelo de convivencia de falsedad donde ya no puedo distinguir lo verdadero y lo falso. Un mundo sin distinción de lo que es verdadero y falso es un mundo tremendamente complejo, pero donde además lo falso se impone a lo verdadero, es un modelo de convivencia que genera, yo diría, una humanidad que tal vez con una patología mental y de comprensión del mundo muy compleja. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Esto genera un mundo, porque uno dice, ¿por qué los jóvenes son violentos? Bueno, si el modelo de convivencia que tienen es de permanente confrontación y violencia. Y está lleno de sesgos, nuestro cerebro está lleno de sesgos. Por ejemplo, el sesgo complacencia. Nosotros estamos trabajando con el decano matemático de la Universidad Católica y con los equipos de neurociencia de la Católica de la Universidad de Chile en un modelo de sincronización neuronal. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo un contenido falso en la red, ese contenido falso, a través de influencers negativos que usan la falsedad y la violencia, tiene un efecto mariposa, recluta a muchos cerebros, porque los cerebros tienen ese sesgo de complacencia, tienden a creer que lo que es más presente y la información primera es aquella que es verdadera. Y por lo tanto, los cerebros terminan creyendo que lo falso que se difundió es verdadero. Y cuesta mucho sacarlo de eso. Nosotros estamos trabajando en modelos matemáticos de neurociencia para bloquear eso. Se puede bloquear, sí, con esfuerzo tremendo, pero tenemos que recuperar esto. ¿Por qué? Porque las redes sociales son la plaza pública del futuro. Sí, yo cuando era joven me informaba a través de la televisión. Mis hijos no ven televisión, no ven noticias. ¿Dónde se informan? Acá. Por lo tanto, si esto no recuperamos este espacio, estamos en un problema para la democracia. Acá, yo digo, estamos más o menos en 8 horas promedio de tiempo en pantalla. Si ustedes, los más jóvenes, miran su tiempo de pantalla, seguramente la mayoría va a tener sobre 6 horas. En promedio estamos más o menos en 7 horas. ¿Por qué es importante esto para la educación? Porque el tiempo pantalla le roba tiempo a actividades fundamentales, a la interacción humana. Antes yo liberaba dopamina para estar con otros, porque en el pasado si yo me separaba del grupo moría. Entonces, para que no me separara, la naturaleza me dotó de dopamina para estar con otros. Yo siento placer cuando me junto a comer con amigos, me encuentro con ellos. Hoy día la generación más joven se comunica a través de esto. ¿Y qué va a ir ocurriendo? Va a ir liberando dopamina cuando se comunica con otras personas a través de la pantalla. Si esto se profundiza como está ocurriendo, yo voy a abandonar el cableado neuronal para liberar dopamina cuando estoy cara a cara con otras personas y voy a preferir estar con otros, ya no cara a cara, sino a través de las pantallas. Y voy a terminar prefiriendo la interacción con otros y otras a través de la pantalla. Uno lo ve, a veces ve a generaciones más jóvenes que están juntos, pero comunicándose a través de las pantallas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la pantalla? Algo que hemos discutido. Nuestra capacidad de pensamiento no es propio del humano. Miren lo que estoy diciendo. El pensamiento profundo no está en los genes. Fue una adquisición. ¿Una adquisición de qué? De la lectura. Nosotros somos hijos de la imprenta. Cuando aprendimos a leer, aprendimos a pensar profundamente, porque el pensamiento profundo requiere tiempo, silencio, concentración. Tú vas teniendo imágenes mentales, pensamientos. Y lo que se está perdiendo, entre otras cosas, al que perderse la lectura, porque las personas ya leen mucho menos, los que estamos en pantalla leemos mucho menos, empieza a perderse el pensamiento profundo. Y si no hay pensamiento profundo, no hay pensamiento crítico. Y si no hay pensamiento crítico, somos tremendamente vulnerables a las influencias, a la manipulación. Por lo tanto, primera tarea en educación, rescatar y preservar la lectura. O sea, la lectura tiene que ser obligatoria. Yo digo acá, el mundo digital, no sé, los que leemos el mundo digital, estamos leyendo y llega un correo, llega un tweet. Es una lectura llena de interrupciones, llena de distracciones.
En zapping no se alcanza el pensamiento profundo, más el cerebro no acepta la multitarea, tiene que tener una sola tarea. Y acá está lleno de tareas, bombardeado, entonces hay un pensamiento liviano, apresurado, reactivo, que es el pensamiento de la era. Y yo creo que un valor a preservar va a ser el pensamiento profundo. Y el Congreso Futuro, ¿qué es lo que hace? Es generar pensamiento profundo. ¿Por qué? Porque creemos que se va a perder el pensamiento profundo. Pero hay que conservarlo, preservarlo y generarlo. Después, otro tipo de situaciones que a nosotros nos parecen interesantes que tienen que ver con la educación. Yo le comentaba también al directorio que en neurociencia ya hay evidencia muy sólida que el cerebro se forma el potencial mayor de nuestras neuronas y sinapsis en los primeros 7 años de vida. Y saben que depende de 2 factores, entre otros, pero 2 factores muy importantes. De la cantidad de palabras que escuchan los niños y niñas en los 7 primeros años de vida y de la interacción emocional que tienen, sobre todo con el padre, la madre y la familia. ¿Y qué está pasando con las pantallas? No sé si han visto ustedes a mamá amamantando a su hijo y ¿qué está la mamá? Mirando la pantalla. ¿No? ¿Y qué está el niño de 2 años con una pantalla para que no moleste? Si esos niños no escuchan la cantidad de palabras necesarias y si no tienen las interacciones humanas de afecto necesarias, ¿saben lo que les va a pasar? Que vamos a tener una generación de personas con menos potencial intelectual y emocional. Vamos a tener personas con menos capacidad no solo de pensar, sino vamos a tener muchas más personas con problemas de depresión, de angustia y de todas las consecuencias. Por lo tanto, son temas que a nosotros nos parecen fundamentales a preservar. La conversación. Nosotros somos en la conversación. Nuestros pensamientos están en la conversación, la cultura está en la conversación, Cristo está en la conversación, no están los genes, Mahoma, lo que quieran ustedes. ¿Y qué pasa con esto? Yo voy a poner ejemplos propios. Yo llamo a mis hijos y no me contestan. Les pongo un mensaje, Luciano, Doménico, sí. O sea, si no me comunico en 280 caracteres, no hay conversación. Pero en 280 caracteres no hay pensamiento. ¿Cómo se puede generar la maravilla, la cultura y reducirla a 280 caracteres? Entonces, el fin de la conversación que está ocurriendo es una amenaza. Y tenemos que volver a conversar. Tenemos que volver a hablar. La conversación tiene que ver con las imágenes mentales, con la empatía. Y por lo tanto es parte también de estos desafíos. La empatía. ¿Por qué está aumentando la crueldad en las redes? ¿Por qué yo le puedo decir a una persona cosas tremendas? ¿Se las podría decir cara a cara mirando en los ojos? Jamás. En la pantalla, en el anonimato, se pierde el respeto por el otro. Pero lo que está ocurriendo es que está erosionándose la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de convivir. Es la capacidad de hacerse cargo del legítimo otro, ponerse en el lugar del otro, de querer al otro. Pero si no hay cara a cara, no hay empatía. Entonces nos exponemos a un mundo de mayor crueldad, a un mundo de mayor polarización. Decisiones. Estamos externalizando nuestra capacidad de decidir. Piensen en una cosa. La masonería es una filosofía humanista. ¿Qué quiere decir el humanismo? Que cada ser humano es el que mejor puede tomar decisiones de libertad y libre albedrío para decidir qué pareja tener, por quién votar, qué arte ver, qué consumir. Pero hoy día, cuidado, Cambridge Analytica te dice por quién votar. El amor, que es como lo más propio del humano, lo externalizamos, le pedimos a Tinder que nos diga cuál es nuestro amor. Las plataformas nos dicen qué consumir. Y eso con GPT va a vivir una revolución. Y el cerebro está hecho para pocas opciones. Si yo pongo una persona, estudio científico, de trabajo, por ejemplo, ponen a unas personas y le dicen vaya al supermercado, compre mermelada. Tiene 6 mermeladas, elija las que usted quiera. El 33% elige 1 o 2. Pero si yo le digo vaya al supermercado y elija de entre 30 mermeladas, no elige ninguna. Y yo siempre digo, el ejemplo más fácil, los que ven Tinder, son los que ven Netflix. Empiezan a meterse a Netflix a media hora mirando y a veces no eligen nada. Entonces, cuidado, estamos externalizando. ¿Y quién decide? Las máquinas. Entonces, estamos en un proceso de externalización de las máquinas. Ahora, también tenemos un doble problema.
que la inteligencia artificial está personalizando, porque el modelo de negocio era la publicidad. Y lo que hace la inteligencia artificial cuando tú estás en las redes, te encierra en burbujas cerradas. Si tú eres animalista, todos tus amigos son animalistas. Si eres vegano, todos son veganos. Yo nunca recibo información de CAS, jamás. Jamás, nunca recibí un mensaje, pero hay, ¿no es cierto? Y seguramente CAS nunca recibe un mensaje que yo hago. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú estás solo con iguales? Te fanatizas, te autodoctrinas, persigues solo tu propia fe. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? La sociedad es maravillosa. ¿Qué hace la sociedad? ¿Por qué existe la sociedad? Porque la sociedad junta a los distintos. Porque de los distintos surge la comunidad, de los distintos surge la inteligencia. Cuidado, la inteligencia no surge de los iguales, nunca. Y entonces vamos a perder inteligencia si somos todos iguales. Si solo recibimos información de aquello que nos gusta, se va a reducir nuestro universo cognitivo y uno no aprende de lo que ya sabe, aprende de lo que no sabe. Vamos a ir a un retroceso. Pero además, todos los que son distintos los vamos a volver a ver como enemigos y recelar de ellos. Y por eso que la sociedad también está polarizada. ¿No es cierto? Está polarizada la sociedad. GPT yo lo pongo porque me parece que una de las reflexiones que han planteado algunos científicos, incluso los que crearon en OpenAI, crearon esta tecnología, dicen que lo que podríamos estar construyendo es una nueva forma de vida, pero con sustrato inorgánico. Es decir, una forma de vida que no tiene estructura de carne y hueso biológica, sino una estructura inorgánica. ¿Por qué? Porque las redes neuronales, que son los algoritmos, en cierta manera emulan el funcionamiento del cerebro humano. De hecho, el deep learning es una reproducción, un modelamiento matemático del funcionamiento de la corteza cerebral que hizo Yann LeCun y Joshua Bengio en el año 2012, que revolucionó la inteligencia artificial, que permitió reconocer imágenes y los avances, o parte importante de los avances que estamos viendo. Pero fíjense que la inteligencia artificial hace 2 años, cuando no existía GPT, era una inteligencia específica, o sea, Waze sabía solo de geolocalización. Te ganaba siempre, pero no sabía de filosofía, no sabía de otras cosas, no sabía de salud. Solo reproducía contenidos humanos, no creaba contenidos humanos, reproducía contenido. Pero ¿qué pasa con esta inteligencia artificial? Primero, es generalista, sabe más de cada cosa que cualquiera de nosotros, porque está conectada a toda la información del planeta en un segundo. Luego, genera contenidos propios. Yo vi una excelente y maravillosa presentación de ARPA. Yo les aseguro que podríamos tener una presentación de ARPA tan maravillosa como ella y no saber si es humana o no humana. ¿No? Se va a perder la frontera entre lo que es humano y no humano. Es un derecho humano saber lo que es humano y no humano. Pero además entiende el lenguaje natural. ¿Y qué pasa cuando tú entiendes el lenguaje natural? El sistema operativo del humano es el lenguaje. Somos en el lenguaje. Y por lo tanto, si entiende el lenguaje natural, esta inteligencia artificial sabe todo de nosotros. Pero además, si entiende el lenguaje natural y puede crear contenido, puede crear cultura. Y nosotros somos la cultura, que es lo que le da sentido a la vida. Las religiones, las ideologías están en la cultura, es lo que le da sentido al humano. Hay muchos que piensan que esta inteligencia artificial podría fagocitar la cultura, crear su propia cultura y ser ellos los que le den sentido a las personas. Ya tenemos a muchas personas que ya GPT es el profeta. Le pregunta cosas de estudio, de qué tengo que hacer, qué te parece esto. Y por lo tanto podría terminar desplazando al humano. Y hay otra reflexión. Cuando nosotros adquirimos la capacidad de lenguaje, que le debemos haber adquirido a partir de cerca de 1 millón de años atrás, empezó, cuando adquirimos lenguaje, adquirimos la capacidad de pensamiento, de emoción y de conciencia. Algunos piensan que cuando GPT o la inteligencia generativa adquiere la capacidad de lenguaje, puede generar el mismo proceso y podría adquirir capacidad de pensamiento propio, emociones y conciencia. El día que tengan conciencia, las máquinas nos van a superar. Por lo tanto, implica un desafío político y un desafío ético. Pongo ejemplos nomás de impactos. La mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 25 años. Antes GPT pensábamos que solo iba a reemplazar empleos de baja complejidad, pero con GPT estamos todos amenazados, los médicos, los abogados, las abogadas, todos. Y la inteligencia artificial puede llegar a hacer todo lo que hacen los humanos mejor. Por lo tanto, yo diría, el primer
desafío que nos plantea hoy día la inteligencia artificial no es no usarla, es tomar una decisión. ¿Qué queremos preservar del humano? ¿Hasta dónde queremos externalizar nuestras competencias fundamentales, que son intelectuales, emocionales y creativas, a las máquinas? Tenemos que tomarla. Por eso con Rafael Yuste dijimos, no vamos a hacer una ley, vamos a hacer un nuevo derecho humano, porque las leyes solo tienen valor en un país, no en otro, pero los derechos humanos se supone que son universales, que se debieran cumplir en la tierra como en el cielo, en el mundo virtual o en el mundo analógico. Pero, ¿por qué derecho humano? Porque hay algunos que pensamos que hay que defender el humanismo. Todos piensan que hay que defender el humanismo, cuidado, no. Los mayores poderes hoy día del planeta creen que hay que ir a un poshumano. Eso se llama transhumanismo. Por favor, léanlo. Google, Facebook son transhumanistas. Tienen un gurú que se llama Ray Kurzweil, que es el fundador de la Singularity University, que yo lo invité a Chile. Tienen religiones. Ya no es Dios, la religión es la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Porque ellos dicen, no, pues si la religión tradicional es una fake news. ¿Por qué? Sí, prometieron que los ciegos iban a ver, que los paralíticos iban a caminar, que los sordos iban a hablar, y prometieron la inmortalidad. En cambio, nosotros lo vamos a hacer. Ya tienen ustedes que los paralíticos pueden caminar con estos dispositivos tipo Elon Musk, que los ciegos pueden ver con trasplantes de retina artificiales, los trasplantes cocleares permiten que los sordos puedan escuchar. Cuidado, tienen una dimensión bíblica. Pero ¿saben lo que no creen ellos? En el humano. Ellos dicen, el humano está obsoleto. ¿Y qué dice Ray Kurzweil? Que el jefe de ingeniería de Google, en el 2045 vamos a ser inmortales porque vamos a traspasar nuestra conciencia a una máquina y vamos a vivir en un sustrato inorgánico. Y vamos a ser inmortales y vamos a poder colonizar el universo y vamos a poder ampliar nuestro cerebro con dispositivos tecnológicos y vamos a poder comprender la profundidad del universo. Entonces, cuando Google, Facebook, los dos poderes, o de entre los dos poderes más potentes del planeta, están en esa lógica, uno dice, bueno, efectivamente el humanismo está amenazado. Y por lo tanto yo digo, nosotros tenemos que tomar decisiones porque si no las tomamos, vamos a un poshumano. Porque vamos a salir del universo o vamos a salir al universo. Y piensen, ¿quiénes están diseñando el futuro? ¿Son las universidades? ¿Son los países? ¿Quién hizo GPT? ¿Quién hizo metaverso? ¿Quién está yendo a la Luna? ¿Quién está yendo a Marte? ¿Quién está trabajando en prolongación de la vida? Son ellos, son los mismos, son dueños del mundo. Facebook o Meta tiene 4.500 millones de personas metidas en su sistema y nos entrenan todos los días como conejillos de India. ¿Y saben qué? Todos los días le regalamos el combustible, todos le regalamos gratis el combustible, que es la información. Cuando yo mando una selfie, mando un correo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy regalando quién soy. Les voy a dar un dato. Con 33 preguntas yo puedo saber quién es una persona en 7.000 millones de habitantes. Las plataformas tienen de cada uno de nosotros más de 10.000 datos. O sea, nos tienen totalmente escaneados. Y además, cada vez que usamos cualquier plataforma, con el Deep Learning le entrenamos el algoritmo gratis. Trabajo gratuito. Segundo tema, un tema político. Político. ¿Queremos vivir en un mundo donde el poder está en 10 manos? ¿Queremos vivir en el mundo de Zuckerberg, de Elon Musk, de unos pocos? ¿O queremos democratizar el futuro? Los datos no tienen que ser un bien público a la humanidad. ¿O vamos a aceptar que entre los chinos, que se apropiaron de una parte del mundo digital y del ciberespacio, y también estas plataformas que tienen una ideología, sean dueños del mundo? Entonces hay un desafío democrático también. El problema es que la izquierda y las derechas no están reflexionando sobre esto. Yo decía, si yo le pregunto a cualquier persona de la política en el mundo qué es lo que es un algoritmo, el 99% no tiene idea. Y los algoritmos son los que están diseñando nuestras vidas en el día a día, en todas las cosas. Y por lo tanto tenemos un desafío. Rápidamente, lo que hicimos nosotros con Rafael Yuste fue generar esta ley que se está tomando en muchos países del mundo, en España, en Francia, yo acabo de estar en Perú, en México, que lo que hace es establecer justamente un nuevo derecho humano que tiene que ver con preservar la privacidad. La privacidad ya no existe. No hay que preservarla, hay que recuperarla. Todos somos transparentes. Todos los que tenemos esto ya somos transparentes. Porque yo debiera poder decidir qué neurodatos quiero que saquen de mi cerebro.
Hay que preservar la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Que no te pongan neurodatos en tu cerebro que tú no pediste. Que debemos preservar la libertad, poder decidir, que no decidan otros por nosotros. Queremos que estas tecnologías sean para todos. Si aumenta, por ejemplo, la capacidad de hacer más inteligente una persona, al niño del frente tiene 200 puntos más de CI que el mío va a ser un discapacitado. ¿Va a ser solo para el que tiene dinero o para todo? Si se prolonga la vida, ¿va a ser para el que tiene dinero o para todo? Y luego que se puedan combatir los sesgos. ¿Cuáles son los sesgos? Las adicciones que genera la tecnología, que se puedan combatir las falsedades, todos estos sesgos que hablamos. Bueno, esa es la ley de neuroderecho. Y Chile es el primer país, la hicimos con todas las universidades, es la única ley que se ha hecho en Chile que no ha tenido ningún voto en contra, ni de la izquierda ni de la derecha, que es un absoluto consenso. Y esta ley hoy día tiene un impacto mundial. Nosotros, Chile, está generando un camino para abordar estos desafíos de la inteligencia artificial. Aquí está un poco lo que yo les señalaba. Además tenemos un proyecto de ley que se va a aprobar ahora que regula las neurotecnologías directas. Saben que Elon Musk tiene un dispositivo que puede leer los cerebros. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo puedo leer el cerebro de Alejandro? ¿Sabe lo que está pensando? Saber su inconsciente. Claro, serviría si Alejandro tuviera un problema neurodegenerativo, hubiera olvidado cosas, yo se las podría reponer. Pero lo hago totalmente transparente. ¿Dónde está el límite de violar su autonomía, su libertad, su privacidad y el límite de poder ayudar a usar la tecnología para ayudar a su vida? O sea, es un arma de doble filo. Entonces, aquí lo que hicimos es asociar todos los dispositivos que pueden leer los cerebros a dispositivos médicos. Y este modelo se está usando en todo el mundo, es decir, regulado por el Instituto de Salud Pública, tienen que tener un registro, tienen que establecer sus usos, sus efectos adversos, un sistema de consentimiento y un sistema de sanción civil y penal. ¿Para qué? Para poder regularlo, para saber que se va a usar siempre en función del beneficio de la persona y no contra la persona. Los medicamentos tienen un sistema progresivo de consentimiento. Yo puedo tomar un paracetamol, no necesito nada. Si requiere un antibiótico, ya necesito un médico, una receta. Yo no me puedo cambiar de corazón porque quiera. No digo yo quiero un corazón joven. No, está prohibido. Bueno, algo parecido en esto. Lo otro que hicimos, que también es un modelo mundial, con Ciro Colombara presentamos el primer recurso contra Emotiv, que es un dispositivo que te saca datos neuronales y lee tu cerebro. Lo ganamos en la Corte Suprema, hoy día esto se está usando como modelo en todas partes del mundo y ahora acabamos de presentar acciones contra este proyecto de WorldCoin, no sé si lo vieron, que te pagan por saber tu iris. Cuando conocen tu iris, conocen tu historia de vida, va a ser trazable para siempre y es inaceptable que no sepamos qué van a hacer con esos datos, dónde los van a llevar y que en el fondo transformen en un producto. Bueno, estos son desafíos que nosotros hemos venido abordando. Nos parece muy importante no temerle a la inteligencia artificial porque nos puede llevar al mejor de los mundos, pero una inteligencia artificial con desconocimiento, sin educación, nos puede llevar también al peor de los mundos. Por eso que me pareció tan atractivo venir, Alejandro, y de verdad, creo que ustedes tienen una oportunidad maravillosa porque solo tienen 6 colegios para poder experimentar. Nosotros tenemos un equipo de cerca de 150 expertos en educación, pero que son desde la neurociencia, de la filosofía, expertos en educación, expertos en computación, expertos en inteligencia artificial, que estamos reflexionando cómo abordar y cómo hacer que la educación nos haga más humanos y no menos humanos. Si yo educo a un cerebro con la máquina, su cerebro va a ser un cerebro máquina. Y vamos a ser cada vez más binarios, más parecidos a la máquina. Los cerebros tienen que ser educados por humanos, con tecnología, con capacidades. Porque lo que tenemos hoy día es una nueva disputa. Es una nueva disputa de tipo darwinista, pero es el hombre contra la máquina. Nuestros cerebros van a competir con los cerebros de la máquina. ¿Cuál es el problema? Que mi cerebro tiene la misma capacidad de memoria hace 40.000 años y la máquina duplica su capacidad de memoria cada 18 meses y en la era cuántica la va a hacer cada segundo. Y los mejores profesionales del mundo están dedicados a buscar la inteligencia artificial, con los mejores laboratorios. En cambio, nosotros tenemos que quienes educan o hacen educación en los cerebros humanos son los profesores que muchas veces son los peores pagados y nuestro laboratorio es un aula que tiene 200 años.
Por eso que hay que poner la educación en el centro del futuro. Muchas gracias. Agradecemos esta presentación y en reconocimiento a su buena disposición y por la gentileza de compartir su experiencia y conocimientos con todos nosotros, lo invitamos a pasar adelante para recibir un presente de manos de don Luis Gatica Norambuena, vicepresidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. A continuación, para concluir esta actividad, los dejamos con unas palabras del señor Rodrigo Lillo Astorga, Gran Secretario de la Gran Logia de Chile, en representación del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, señor Sebastián Hans Pérez. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, alumnas, alumnos de este establecimiento, cuerpo de profesores, administrativos, autoridades masónicas, autoridades de las Fuerzas Armadas y de orden. Y también saludamos especialmente al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi Lavín, y al presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, don Alejandro Navarro Torres. Traigo en esta ocasión un saludo muy especial para todos ustedes de parte del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, muy respetable hermano Sebastián Jans Pérez, y con ocasión de ese saludo quisiéramos desde luego compartir algunas reflexiones respecto de un concepto que es tremendamente relevante para nosotros como institución, como es el laicismo, y la relevancia que éste tiene en la formación de ciudadanas y ciudadanos, así como en la estructuración de una sociedad de contenido más igualitario, respetuosa de las ideas, costumbres y orientaciones de las personas, lo que constituye un aspecto fundamental para el pleno desarrollo de las mismas a través de la expresión de su propia personalidad y potencialidades. Cuando caracterizamos al laicismo como una causa masónica, lo que queremos significar y poner en relieve es que constituye justamente eso, una causa masónica, que es una cuestión absolutamente distinta a la causa de la masonería. La masonería ha inspirado desde siempre, o ha aspirado, a emancipar al ser humano de todo tipo de ataduras, cadenas, prejuicios e inclinaciones que subyuguen la expresión libre de todas sus fortalezas y potencialidades. Por ello, en el curso de la historia, ha abrazado diversas causas, como por ejemplo la abolición de la esclavitud, la libertad de culto, la separación entre la Iglesia y el Estado, la instrucción primaria obligatoria, el derecho a voto para la mujer o el contar con una ley de divorcio, entre muchas otras causas o impulsos. Y es por lo mismo que en la actualidad algunas de nuestras causas centrales, o dentro de nuestras causas centrales esté el laicismo, la probidad, la protección del medio ambiente o la promoción de la cultura de los derechos humanos, por mencionar unos pocos. Y en lo venidero, en el futuro, nos asiste indudablemente el desafío de hacernos cargo de perfilar nuevas causas, como podrían ser, por ejemplo, la defensa de los datos personales, el uso adecuado y el abordaje, ¿cierto?, de todos los desafíos que representa la inteligencia artificial, e igualmente la protección de los neuroderechos. Y la educación, que es justamente
el motor central de este proceso articulador de los grandes cambios del individuo y la sociedad, es también una causa masónica fundamental. Pero si a la educación, por decirlo de alguna manera, le ponemos apellido y la llamamos educación laica, estamos hablando o estamos ya entrando a una cuestión que es más profunda en cuanto a ubicarla como tal o como una bandera de lucha o propósito masónico. El laicismo esencialmente consiste en el ideario, en la aspiración por parte del Estado de una prescindencia absoluta de cualquier instancia religiosa. El Estado como organización al servicio del interés general de la comunidad y de todos los individuos de la nación en su más amplia diversidad, que se erigen garante de la libertad e igualdad de los ciudadanos, entre otros valores fundamentales de la convivencia nacional, debe, en consecuencia, ser neutral y prescindente de toda orientación religiosa, filosófica o ideológica. Pero este ideario laicista en nuestra sociedad constituye verdaderamente una aspiración inconclusa, pues a pesar de la labor desplegada por el movimiento liberal de la segunda mitad del siglo XIX y de la acción de los partidos de centroizquierda en el siglo pasado, que intentaron sin mayor éxito laicizar instituciones jurídicas nacionales y los usos heredados del pasado, lo cierto es que la influencia de sectores conservadores primó de diversos modos e impidió que la separación entre la Iglesia y el Estado, teóricamente alcanzada en la Constitución de 1925, se hiciera en realidad o efectiva. En otras palabras, no se concretó una verdadera prescindencia y neutralidad por parte del Estado respecto de todo credo o aspecto ideológico. Desde esta perspectiva doctrinaria, si se quiere, y en el contexto de lo que estamos conversando, es decir, enfrentados al fenómeno de lo religioso, los estados se clasifican en confesionales, religiosos y laicos. Un estado es confesional cuando abierta, explícita y concretamente abraza una cierta religión, como en el caso de los estados islámicos, por ejemplo. Un estado religioso, en cambio, sin ser confesional, favorece, estimula o fomenta el fenómeno religioso, pues en definitiva lo ve con buenos ojos, como algo beneficioso para el conjunto de la sociedad. Y un Estado laico, obviamente, resulta ser aquel que se define por su carácter neutral en materia religiosa. El Estado chileno, desde este ángulo, es un Estado religioso, puesto que no es absolutamente neutral en materia religiosa. La importancia de hacer este alcance escapa mucho a una cuestión puramente conceptual. Tiene que ver, en definitiva, con que se concrete de un modo cierto y efectivo la igualdad ante la ley por parte de los ciudadanos, sin discriminaciones, como todas aquellas que surgen de un trato distinto de parte de la autoridad, lo que en definitiva instancia, se traduce necesariamente en un factor fundamental en la construcción de la anhelada paz social. Cuando una persona ha estado en situación de no poderse casar con quien ama, independientemente de su género, cuando una persona ha estado en condición de no poder decidir acerca de su propio cuerpo, cuando no puede resolver sobre su propio buen morir, por mencionar algunas situaciones, se triza el concepto de igualdad ante la ley. Y esa incidencia penetra en las bases mismas de la convivencia social, afectando en última instancia a la paz social. En consecuencia, en el trabajo que esta comunidad se encuentra realizando de un modo ejemplificante y en el que se renuevan votos y compromisos al inaugurar este año académico 2024, se encuentra no solo depositada la esperanza, sino la simiente o principio activo de una construcción individual y colectiva que con toda certeza habrá de echar las bases para la cristalización de un mundo mejor, más justo, libre, igualitario y fraterno. Por ello, en nombre de la Gran Logia de Chile y de su gran maestro, les instamos a concebir el trabajo que hoy se retoma como una acción de orden civilizatorio, movida exclusivamente por la vocación e inspirado en ideales nobles, generosos y fraternos. Éxito en la tarea y sigan siempre canteando la piedra con sello masónico, marcando el pulso de los grandes cambios que todos queremos y en los que estamos comprometidos. Muchas gracias.
A continuación, para cerrar este solemne acto, los invitamos a ponerse de pie para escuchar y entonar el himno masónico, dirigido por el profesor de Artes Musicales, señor Mauricio Santos Massini. Señoras y señores, la Corporación Educacional Masónica de Concepción, y en particular su directorio, los colegios y sus comunidades educativas, agradecen vuestra presencia y será hasta una próxima oportunidad. Los invitamos a visitar nuestra página web, donde encontrarán el detalle de esta actividad y de las próximas actividades que se marcan la celebración de los 70 años de historia de nuestra institución. Por su asistencia, muchas gracias. Muy buenas tardes.